Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. En el programa de hoy, en nuestra primera parte, vamos a hablar del Camino de Santiago. Vamos a hablar con 4 personas que dedican su vida al camino, que trabajan en el camino y para el camino. Además, conoceremos algunos de los secretos y de las curiosidades que tiene esta ruta ancestral, esta peregrinación milenaria. En la segunda mitad del programa conoceremos también las estafas más comunes que se producen a mayores. Estaremos acompañados de los expertos que nos hablarán de cómo prevenir, cómo poder evitar estas estafas y también estafas no solo en personas, sino también a través de Internet, a jóvenes, porque no solo los mayores son los afectados de estos nuevos timos que están surgiendo últimamente. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comenzamos hablando del Camino de Santiago. Vamos a hablar con 4 personas que trabajan en el camino. Para hablar de este tema tan interesante nos acompañan Maribel Roncal. Ella regenta un albergue en Cizur Menor desde el año 1987. Bienvenida, Maribel. Hola, buenas noches. También nos acompaña Juan José Ventana. Él es responsable de Jacotrans. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. También nos acompaña César González, a mi izquierda. Él es párroco en Estella, tuvo un albergue parroquial en Viana y ahora está montando uno también en Estella. Estamos en ello. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Y a mi derecha, por último, se encuentra Carlos Mencos. Él es el responsable de la editorial Buen Camino, una editorial que se dedica a realizar guías del Camino de Santiago. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. La primera pregunta, Carlos, te quiero preguntar, es una de las dudas que tengo, ¿por qué una editorial del Camino de Santiago? Pues para informar al peregrino, que es lo que yo fui. Yo comencé a hacer el Camino de Santiago en el 2003, hice el Camino del Norte y me perdí tantas veces y lo pasé tan mal, aunque disfruté mucho del camino, que dije, hay que hacer una guía. Hice una guía, y fue bien, y luego hice otra, y al final pues he tenido la suerte de poder dedicarme al Camino de Santiago como periodista, que es lo que soy, haciendo guías del Camino de Santiago. Viste una necesidad de la cual has hecho tu trabajo. Pues sí, necesidad que yo sufrí y por tanto sabía cómo solucionarla y por eso haciendo guías pues todos los años hasta la actualidad funciona bastante bien y los peregrinos se quedan contentos, así que yo encantado también. Perfecto. Juanjo, te quiero preguntar, ¿qué es Jacotrans? Jacotrans, pues bueno, Jacotrans es una empresa de servicios, en este caso en el Camino de Santiago. Prestamos servicios al peregrino, entre otras cosas, la labor que más hacemos es el transporte del equipaje, de punto a punto, de donde esté el peregrino a donde vaya a ir. Y entre otras cosas, pues también muy importante es dar información de cómo está el camino, de qué hay en el camino, de situaciones que se dan, tanto al peregrino como a los mismos alojamientos, que es donde estamos a diario. ¿Qué tipo de situaciones os encontráis? Bueno, situaciones, pues albergues que igual puntualmente se cierran por algún motivo, peregrinos que igual se dejan pues parte del equipaje en cualquier otro lado, pasaportes, carteras, etc. Y bueno, en ese caso pues los mismos alojamientos nos llaman para que vayamos y cojamos, etc. etc. Y bueno, pues nunca se sabe, pero cada año pasan cosas que realmente ni te esperas. Ni te esperas. También habrá peregrinos que os pidan llevarles parte del equipaje o el equipaje entero, ¿eso no es hacer trampa? No, bueno, tenemos la suerte de que aquí cada uno tenemos nuestra forma de pensar y de respetar a los demás. Entonces, bueno, yo creo que según la RAE, el diccionario de la RAE, peregrino es el que acude a un santuario así por algún motivo. Sí, de cualquier tipo. Sí. ¿Qué y nada dice la mochila. Entonces, pues bueno, es... una pequeña ayuda. Efectivamente. Maribel, cuéntanos sobre tu albergue en Cizur Menor. Pues es un albergue que se ha hecho en 2 partes. La primera parte empezó en el 87, se hizo en el 90 y luego en el 2004 ya se arregló como está ahora. Ahora tiene una capacidad de 51 plazas, es muy bonito, tiene mucho jardín, mucho espacio verde, es muy tranquilo. Ves a los pájaros, no vuelan. En mi casa pasea a los pájaros de tranquilidad que hay. Y es un sitio que a la gente le gusta mucho por esa capacidad que tienen de poder relajarse, seguir en contacto con la naturaleza,
tener tiempo para meditar, tener tiempo para leer. Luego si tienen algún problema en los pies, yo les curo los pies. Y sobre todo, pues les escucho, si tienen algún problema personal, les escucho y les ayudas en lo que buenamente puedes. Habrás visto todo tipo de peregrinos en todos los años que llevas en el albergue. Sí, ¿Cuáles son los casos más comunes pues, de personas que acuden al camino? gente que me ha sorprendido fue pues en los años 90, pasó un matrimonio alemán que llevaban una cama de un campo de concentración empujada por 2 bicicletas, porque decían que la cama nacía y en la cama se moría. Y ellos querían hacer el camino naciendo y muriendo todos los días, que era pues una manera un poco de protestar contra la violencia, era una manera de protestar contra una sociedad. A mí me pareció una cosa terrible, ¿no? Y luego el más divertido, un señor que llevaba la tabla de lavar, aquella de onditas que pesa 1 quintal. Yo nunca supe. ¿Por qué? Igual como ¿Por penitencia. Un escrupuloso. César, eres, hablamos, párroco en Estella, verás multitud de Sí, peregrinos estamos y además tuviste un albergue parroquial en Viana, regentaste, y ahora estás montando un albergue parroquial en Estella. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea? Pues primero echándole un poco de ánimo y buscando gente que tenga voluntad de ello. Bueno, desde el 2001 estoy trabajando como sacerdote, como cura en el Camino de Santiago, primero en Viana, y entonces al paso de la gente dije, bueno, pues yo creo que había que hacer algo, ¿no?, por atender pastoralmente a la gente, y entonces nos decidimos, con algunas dificultades, a hacer un pequeño albergue, y pues sigue dando bastante vida religiosa. Luego animé a montar algunos otros, el año pasado concretamente otro en Zabaldica, aquí al lado, con unas monjas muy simpáticas, también en San Miguel en San Miguel de Estella, otros 2 que luego ya se cerraron porque eran muy endebles, y en Estella pues que tenemos un proyecto, pero bueno, pues si Dios quiere, y hay que salvar algunas dificultades, pero ahí estamos, ¿no? Eres además delegado episcopal del Camino de Santiago. Sí. El Camino de Santiago es una ruta, antiguamente los peregrinos, hace 1000 años, en la Edad Media, la recorrían como penitencia muchas veces, como método de penitencia, ir hasta Santiago para, digamos, purgar los pecados. Hoy en día, ¿cuál sería el medio, no sé si religioso, la gente lo hace por motivo religioso, cuál sería el motivo más común por hacer el camino? Pues yo creo que cada uno, primero es un poco la curiosidad, la que han oído de otros, que han comentado, que en muchos foros, entonces, oye, pues hay que lanzarse, es una experiencia bonita, y yo digo siempre que cada uno lleva al Camino de Santiago la religiosidad que ya lleva dentro, algunos muy acusada, otros menos, entonces sí se suele comprobar que suele ayudar, a la gente le parece una experiencia positiva, ¿no? Hombre, en la Edad Media yo imagino que la religiosidad estaba como más perfilada, pero también habría gente de todo, me imagino, ¿no? De todo tipo. Sí. Hablando de gente de todo tipo, hemos salido a la calle, hemos preguntado a diversas personas qué opinan del Camino de Santiago. Les hemos preguntado si lo han recorrido y, en el caso afirmativo, qué sensaciones tuvieron al realizarlo. Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. El Camino de Santiago, en parte, entero no. Pues me motiva muchas cosas. Me motiva que es ir a Santiago, que es conocer toda la ruta y estar allí en Santiago, en la Basílica, y ya está. Y besar al santo. Es muy bonito el camino, es muy variado además. En todos los sitios hay especialidades, hay cosas diferentes, en fin, está muy bien, el camino está muy bien, muy bien. Donde mejor marcado está el camino es en Navarra, claro. En Navarra está perfectamente indicado. Luego ya por ahí tiene sus cosas, pero en Navarra está perfecto. No, pero conozco mucha gente que lo ha hecho y dicen que es una experiencia muy bonita. Porque dicen que es un camino donde te encuentras contigo mismo. Tienes mucho tiempo para pensar en ti y en tus cosas. Ese sería un motivo. Más que la religión y otra cosa, vivir la experiencia. Pues no tengo intención. Sí me motiva, me parece muy interesante y conozco montones de personas que lo han hecho a tramos o casi en un tirón. Y a todos los que pasan por aquí, solo saludar y desear que te hagan buen camino. Parte. ¿Y qué le ha llevado a realizarlo? Pues posiblemente el ánimo de un conjunto de amigos que me animaron a ir, porque tampoco soy un gran deportista y después por la época que he podido, que es jubilado, pues ya estás como menos en condiciones, y cuando puedes, más joven,
igual el exceso de trabajo no te ha permitido, pero la idea en Santiago la tenemos, yo creo que todos los navarros también, ¿eh? Sencilla y llanamente que el que es menos creyente termina un poco arrimándose a las creencias de los antepasados. Y el que es creyente pues siente unas grandes satisfacciones, porque parece que ha cumplido con algo, y como ancestralmente ese Camino de Santiago uno ve que lo han hecho y lo siguen haciendo y vienen de todas partes del mundo, y ves un japonés por aquí, oye, el Camino de Santiago, a indicar, ves que es algo que no puede ser todo materia, sino que hay algo de espíritu. Hemos escuchado diferentes respuestas. Ahí la mayoría de las personas coinciden como una búsqueda interior, el último que hay algo de espíritu. ¿Cuáles son las sensaciones con las que se queda una persona al realizar el camino? En tu caso, Carlos, ¿con qué sensación te quedaste? Es que son muchas. Es que me llegaba la semana pasada un mail que decía, ¿el Camino de Santiago es un producto turístico? No es un producto turístico, o sea, es una parte de tu vida, es una experiencia que te afecta en todos los sentidos y te afecta en el camino, y cuando llegas a casa eres otro, es un peregrino que ha hecho el Camino de Santiago. Espiritual, religiosa, también deportiva, de amistad, historia, arte. Son tantas cosas, y cada peregrino hace su camino y te podría explicar un camino diferente que es difícil ponerle adjetivos, pero la verdad es que deja mucha huella. Podemos decir que se empieza solo y se acaba con mucha más gente, se conoce por fuerza gente haciendo el Camino de Santiago. Eso sin duda, o sea, sobre todo si es a partir de Semana Santa, cuando la gente va al camino, es que ya para el segundo kilómetro ya va acompañado, además posiblemente de peregrinos con los que va a ir hasta Santiago, lo cual es una experiencia preciosa, porque es gente de países diferentes o de culturas diferentes, o da igual, o de edades, de diferentes capas sociales, y se juntan ahí haciendo lo mismo, y luego comparten todo, comparten comida, cena, comparten el alojamiento, y es precioso esas relaciones que se crean. En el camino. Juanjo, en Jacotrans habréis visto, recorréis gran parte del camino, de la geografía, digamos, del norte de España. Una de las personas que intervenía en el vídeo hablaba de que Navarra es la que mejor señalizada está, la que mejor, digamos, tiene las pautas del camino. ¿Compartes esta opinión? Bueno, eso cuenta, depende de las veces que se ha perdido uno, o de lo despistado que haya ido uno cuando se ha pasado el cruce, ¿qué pasa? Probablemente sí, probablemente esté muy bien señalizado, pero siempre hay rincones o sitios, sobre todo al principio, que la gente sale pues, con la cabeza pues, no sabe dónde mirar, sale distraída, entonces vais en Burguete, pues en Burguete la gente, pues la mitad o más de la mitad se pasa a la entrada del Banco de Santander para abajo. ¿Por qué? Pues porque va mirando a todos lados, las flechas están en la carretera, tiran para adelante y aparecen en la gasolinera de Espinal. Entonces, sí está señalizado, pero si esa experiencia te la cuenta, pues eso, uno que va mirando a otro lado, no sé. La tónica es que sí está bien señalizado Navarra y la verdad la gente lo suele comentar como algo igual un poquito distinto. En cuanto a albergues, Maribel, ¿colaboréis? También te pregunto a ti, César, ¿tenéis colaboración con otros albergues? ¿Os comunicáis con otros centros de albergues de peregrinos del camino? Sí, estamos totalmente en comunicación, porque siempre hay gente que se deja algo, como decía antes Juanjo, o te piden, oye, búscame un albergue para mañana, o te dicen, oye, que voy a cerrar 3 días porque voy a hacer esto. Estamos un poco en comunicación. Y sobre todo, pues, por ejemplo, normalmente no hay ningún problema, pero si hay un problema nos avisamos, oye, cuidado, que va un peregrino un poco especial, teniendo un poco problemático, que os pueden hacer algún desastre, pero normalmente tenemos muy buen rollo entre los albergues y nos solemos echar una mano siempre que podemos. No, hay veces que se puede tomar como competencia unos y otros, pero yo pienso que es una competencia sana, porque siempre echas una mano... No hay rivalidad, podríamos decir. Una ¿Perdón? Competencia, pero no rivalidad. Es que no hay por qué, porque cada uno tiene cada albergue ofrece una serie de cosas. Entonces, si lo tuyo es único o eso, intentas que los que están contigo estén lo mejor posible, y les dices, pues mira, vas a estar aquí bien, pero eres tú mismo un poco el que tienes estas posibilidades, tienes estos medios, tú mismo tienes que ver cómo estar mejor.
Yo César. creo que es una de las cosas mágicas del Camino de Santiago, es que se establecen muchas relaciones humanas pues muy positivas, ¿no? Hombre, en un sitio que afluye mucha gente siempre puede haber una tensión, ¿no? Y a veces puede haber intereses económicos o de otro tipo, puede surgir, pero creo que son, la experiencia que he tenido, una excepción. Lo demás es que suele haber, oye, te vas encontrando con gente, vuelven, te saludan, vas a un sitio, te sientes como en tu casa, te reciben en otro sitio, claro, es que ya en otro albergue. Y hombre, pues el párroco de Viana me decían, pues pasa, encantado. Y en el mismo Viana, por ejemplo, yo tenía voluntarios cada 15 días y siempre pues lo primero que hacían iban a saludar en el albergue municipal, al bar de abajo, y luego pues venía gente y le informabas, oye, tienes otro albergue, aquí no estamos aquí para... No teníamos una motivación económica primera, ¿no? Otra cosa es que luego haya que sobrevivir, pero... Claro. Y bien, yo creo que eso es una de la magia del camino, creo que está por ahí también, ¿no? Que se forma una especie como de familia variopinta, Sí. de gente que se hace amiga. Multicultural también. Sí, multicultural, multiétnica y de todo. Digo multicultural porque muchas de las noticias que nos solemos encontrar son de coreanos que o bien se han perdido o mucho asiático que hace el Camino de Santiago. ¿Exportamos bien el Camino de Santiago al exterior, Carlos? Hombre, nos portamos demasiado bien, yo creo, porque cada vez viene más peregrino extranjero. En el caso de los coreanos, es verdad que como ellos tienen vacaciones en invierno, vienen en invierno y te encuentras el Pirineo nevado y así, pues al final sí son los que salen en las noticias, también porque no hacen mucho caso cuando se les dice que no crucen el Pirineo si está nevado. Pero son pocos, es decir, vienen muchos peregrinos. Si pasaron 2.000 coreanos, si son 20 o 30 los que se pierden, pues bueno, es una excepción, pero que lamentablemente pues sale en los medios. Pero se exporta bien y ya te digo que está creciendo el número de peregrinos este año. Han llegado a Santiago, han superado los 200.000, pues prácticamente la mitad eran extranjeros. ¿Más de la mitad o Un poco menos, todavía hay más españoles, pero la cifra de extranjeros proporcionalmente va creciendo. Dentro de España estamos bien implicados, digamos, en el tema del Camino de Santiago? ¿Notáis? ¿La gente joven tiene interés? ¿Cómo lo veis, Juanjo? Sí, cada vez más, por supuesto. Yo creo que aparte que se está vendiendo, Carlos, bien al extranjero, aquí también, por supuesto. Y es que es autónomo, es decir, la gente habla con gente, siempre es una experiencia positiva, la gente siempre se lleva una experiencia positiva, es con lo que al final se queda. Y eso pues hace que se sepa. Mejor venta no puede tener, una experiencia buena, por supuesto que sí. El boca a boca es la mejor publicidad. Total. Sí, es que, de hecho, no le hace falta campañas publicitarias. No, no. Cuéntamelo, has estado, no sé qué, vas a internet y ahora ya, no hace falta ya. Sí. Tienes todo tipo de informaciones, de foros, de opiniones. Y luego también influye mucho. Por ejemplo, hace unos años un periodista alemán escribió un libro, entonces aquel año tuvimos alemanes montones. Después de la película The Way, están pasando padres con hijos, madres con hijos, familias enteras norteamericanas. Cuando fue la época de Paulo Coelho venían grupos de 10, 12 brasileños con el psicólogo. Así vino Shirley Marlene, que eran de un grupo de peregrinos, pero venían escalonados para no interferir. Entonces ya ha llegado una globalización total que te ríes porque encuentras amigos del Camino de Santiago del Caribe. Y estuve yo en contacto con ellos en noviembre pasado, porque me mandaron a mí un email para pedir información de cómo hacer una asociación, todos los de Puerto Rico que habían hecho el Camino de Santiago. Y entonces les puse en contacto con las personas pues, para los estatutos y cómo. Y cuando estuve en noviembre estuve con ellos y ahora les he pedido un artículo para la revista Estafeta Jacobea y me van a mandar un artículo de cómo ven a Santiago al otro lado del Atlántico. ¿Y cómo lo ven? Eso es lo que estoy esperando, que me manden el artículo. Te pregunto por si tienes alguna pista todavía. No, sigue siendo un camino mágico, pero tan lleno de espiritualidad, tan lleno de tantas... Son emociones, y las emociones no se pueden medir. Y hay que vivirlas. Y lo que atrapa son las emociones, las convivencias, la química que hay entre la gente, que nadie es más que nadie. Y esa complicidad, ese cariño que se tiene la gente, que se ha dejado de ver a la mañana y se ve a la tarde y unos abrazos, es una cosa que los que habéis estado en contacto con peregrinos, veis cuánto cariño hay en el camino. Es una cosa que te emociona todos los días. César, ¿quieres aportar algo más? No, yo recuerdo una vez en
entrando a Burgos, ¿cómo se llama este monasterio tan bonito que estaba ahí, José Mari, párroco? San Juan de Ortega. Un día que nos explicó un poco, decía que llevaba muchos años ya difunto, llevaba muchos años trabajando y ofrecía pues una cena con sopas de ajo y tal, muy simpático. Yo estuve ahí una vez. Decía, bueno, pues el Camino de Santiago es la artimaña que se busca el Espíritu Santo hoy en una sociedad un poquito que se va poco enfriando religiosamente, pues para volver otra vez la pregunta religiosa a Occidente, ¿no? Me parece una idea muy sugerente, ¿no? Es verdad. Despertar un poco la inquietud espiritual. Hemos hablado antes, Maribel, nos has contado el caso de un matrimonio que llevaba una cama a rastras, sí, y otro más de alguien que llevaba la piedra para lavar. Sí. ¿Cuál es, Juanjo, que en Jacotrans veréis todo tipo de peregrinos, cuál es el caso más extraño de peregrino que os habéis encontrado? Extraño, curioso, por dificultad, por reto. No sé, un chico que hizo, creo que fue hace 2 años, el Camino de Santiago en monociclo, un monociclo preparado para hacerlo por montaña, y subía y bajaba por el camino montado en el monociclo. Tiene unas piernas como troncos, supongo. Sí, sí, un deportista nato. A él le llevábamos el equipaje y además iba con un proyecto de ayuda a una ONG, etc. Y estaba toda la ruta registrada por él, por GPS, al momento podías ver velocidades, tiempos donde había estado todo, y se veía que realmente el tío se movía. Tenía una página web y supimos cuando llegó a Santiago, a las 2 de la mañana, si llegaba el tío al albergue, se ponía a escribir el diario, o sea, era un auténtico fenómeno. Una máquina. Sí, por dureza y demás, ¿no? Luego ves gente que, como comentaba antes, pues el año pasado creo que fue pues un señor tirando de un carro donde iba su señora y bajando el puerto de Mezquiriz con un carro de madera hecho por él. Era algo, o sea, yo paré, estuve hablando con ellos y me contaban, pues eso. ¿Y qué motivo puede haber para realizarlo de esta manera? Pues no sé, venían además de Francia, habían subido desde San Jan, todo y bañeta con el carro. Bueno, pues realmente no recuerdo ahora qué, pero vamos, te inspiraba de todo, decías, joder, hace falta lo valor. Que hace falta, sí, valor y todo. Un pedazo de carro, vamos, había que verlo. Yo, bueno, sacamos fotos, pusimos en la página, en los foros, se comentó y demás, y bueno, se le fue siguiendo. Yo hasta ya en Viana ya le perdí la pista, pero el señor iban para abajo. Sí. Carlos, también tienes mucho contacto por tu trabajo con peregrinos. ¿Cuál es el caso más curioso que te has encontrado? Sí, a mí, claro, los peregrinos me llegan antes de ir al camino, porque buscan información, entonces... Que igual puedes ver, voy a hacer el camino, no sé, en monociclo, y luego le sigues la pista y ves que no ha llegado. Bueno, no, al final la gente cumple con lo que tiene pensado. Por lo general. Pero es bonito ver las preguntas que hacen y cómo se informan, porque dices, estos van a disfrutar lo que yo he disfrutado. Y claro, hay preguntas de todo tipo, porque hay mucha gente con desconocimiento total lógico, porque te vienen, pues si vienen de Argentina o coreano, tampoco tienen por qué saber exactamente qué es el Camino de Santiago. Te pueden preguntar, oye, pues, ¿por dónde pasó Santiago exactamente? No, es que Santiago no pasó por este camino. Sí, no, es una pregunta lógica, o gente que te pregunta en julio, pues, ¿iré sola? Y yo, pues mira, es que no vas a tener sitio. Entre mochila y mochila habrá hueco de todos los peregrinos que hay en julio. O preguntas curiosas, pues ¿cuándo abren el camino? Porque claro, pueden pensar que es una ruta que está cerrada y que tiene sus horarios o sus días. Entonces, bueno, pues hay que estar ahí con cariño para informar a todos, para explicar un poco lo que es el Camino de Santiago, para que no tengan problemas logísticos informativos y disfruten la ruta como tienen que disfrutar. Maribel, hablando de casos también curiosos, nos has contado antes de entrar al plató, que hiciste el Camino de Santiago a vela. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, eso fue una cosa muy... La Asociación de París, yo estoy en contacto con las asociaciones extranjeras, y porque he participado en reuniones y esto, pues alquilaron un velero en el 98 para hacer con 50 peregrinos, con muchas comillas, pues el Camino de Santiago, el marítimo. Y fuimos desde la Roselle hasta Galicia y da vela. Y teníamos que hacer en el barco todos los trabajos desde limpiar cubierta, llevar timón, subir y bajar las velas, el servicio de la cocina, todo lo hacíamos nosotros. Y fue una experiencia muy bonita. Aparte, ¿una nueva ruta podría ser o hay más gente que lo hace así? Bueno, es que había una antigua ruta que venían también los peregrinos ingleses en barco y luego volvían con la lana a Inglaterra. Pero más que peregrinación puede ser comercio, aquello. No, o sea, cuando venían de vacío, sí, venían los peregrinos.
y luego los barcos volvían cargados de producto, ¿entiendes? Pero hay la ruta de los ingleses y yo he oído eso, vamos, que eran rutas que venían la gente en barco hasta un punto y luego hacían el camino siguiente andando. ¿Cuál podríamos decir que es la ruta más auténtica? Porque igual es la de, perdonad mi que- ignorancia, podría ser la del Ebro, que puede ser que Santiago llegara por ahí. No. Hombre, no sé. Es que Ya digo, perdonad que mi ignorancia, pero es lo que a la mente auténtico, me viene a la mente. Si tú miras un poco, si has leído a la Carra Vázquez Llúria, que hay un libro que ese es el Catecismo de las Peregrinaciones, Caminante. pues él te habla de los caminos de Santiago, porque los caminos a Santiago debería ser. Entonces, auténticos son todos, porque en todos hay peregrinos muertos, que cuesta peregrinos que han pasado por ahí. Auténticos son todos. Que estén más de moda unos que otros, esa es otra historia. Podríamos decir que el camino empieza en la casa de cada, cada uno, uno. es lo que yo Sí, siempre he oído. Esa es la Sí. idea, porque si tú te sitúas en la Edad Media, claro, no había un camino oficial. Tú salías de tu casa e ibas a Santiago, incluso volvías si salías vivo. Entonces podías ir por aquí, por este camino, si había riada ibas por otro camino, si había mercado ibas por otro pueblo, es decir, no había un camino oficial. Es verdad pues que la mayoría, como se difundió en el 12 y en el 13, pues la mayoría iban por lo que se llama el Camino Santiago francés. Pero en realidad es que el camino parte de casa de cada uno y en la actualidad también puede ser así. César, ¿qué no puede faltar en la mochila de un peregrino? ¿Qué no puede faltar? Hombre, si le preguntas a un cura, pues, pues yo el Evangelio siempre aconsejo, pero yo lo que sí diría es lo que sobra, porque la gente llega con cada mochilón que dices, este está loco. Hay que llevar 7 kilos en verano, ni uno más. ¿Sobra mucho la mochila del peregrino? Sí, sí, sobra mucho. La gente deja los albergues, pero de todo. Van dejando por el camino. Sí, sí, sobra objetos. mucho. Y cada vez, a pesar de que cada vez hay más información del camino, y la gente la busca en Internet antes de venir aquí, pues nosotros uno de los servicios que cada año, o sea, crecemos exponencialmente es el enviar directamente parte del equipaje, normalmente es a Santiago o a Burgos, donde va a acabar la gente el camino, porque se dan el primer golpe antes de cuando llegan a Zubiri y dicen, pero ¿qué me he metido yo el horno, la tienda campaña, etc, etc? Dice, ¿a dónde voy con esto? 2 libros para... Hay gente que cuando- mete el horno. Hornillos, Hornillo. sí, Ah, hornillos, claro, sí, sí, hornillo. sí, un hornillo, pues una tienda de campaña, pues libros, y yo, pues eso, enviamos mucho directamente a Santiago, o si es nacional, pues aquí a su casa, ¿no? Pero cada vez más, o sea, meterse en la mochila, todo. Para finalizar, ¿cómo convenceríais, un pequeño reto, cómo convenceríais a una persona como yo, que nunca ha realizado el Camino de Santiago y que es muy perezosa para las grandes caminatas, a que me anime a realizar el Camino de Santiago? También alguna persona que nos pueda estar viendo ahora mismo y que diga, aún no he hecho el camino, ¿qué me falta? ¿Qué aliciente podría tener para hacerlo, Carlos? Bueno, partiendo de que alguien de tu edad no puede ser perezosa para el camino, porque al final es Yo lo fácil, soy, yo soy muy vago es fácil porque para son andar. unas horas de andar y el resto del día libre para descansar, pero es una experiencia que te cambia la vida y le cambia a la mayor parte de los peregrinos. No sabemos hacia dónde cambia, pero cambia y deja huella. Entonces, bueno, pues si tienes ese tiempo, aprovéchalo y vete al camino, que seguramente te servirá para dar 1000 vueltas a la cabeza y para encontrar un nuevo rumbo a tu vida. Vuelves siendo otro, podemos decirlo. Y otro mejor, espero. Se supone. Se supone. Vamos a quedarnos con esta recomendación. Muchísimas gracias a los 4 por haber venido. Y ahora vamos a ir unos momentos a publicidad. A la vuelta volveremos con prevención ante estafas, ante posibles robos, cómo debemos actuar si vemos que nos pueden estar engañando. En unos minutos. Regresamos y vamos a centrarnos ahora en seguridad ciudadana, en cómo prevenir estafas a mayores, estafas también a gente joven en Internet, y para ello contamos en nuestra mesa con María Mayén. Ella es inspectora de la Policía Nacional, delegada de Participación Ciudadana. Bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenida. A su lado contamos también con la presencia de un capitán de la Guardia Civil de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Navarra. Bienvenido. Buenas tardes. Y a mi izquierda se encuentra María Luisa Carasusán. Ella es presidenta del Observatorio del Mayor en Navarra. Bienvenida. Gracias.
En febrero de este año saltaba la noticia en Diario Navarra: los mayores sufren más el timo cara a cara y los jóvenes el de Internet. Vamos a centrarnos primero en la estafa, la estafa cara a cara que pueden llegar a sufrir los mayores, y después abordaremos el tema de Internet. Capitán, ¿cuáles serían en Navarra los tipos de estafas que se están produciendo a personas mayores? Vamos a ver, las personas mayores como colectivo sí que están sufriendo una serie de estafas o agresiones delictivas, no solo en ámbito de su domicilio, que es lo que generalmente es la alarma social que puede generar, sino en cualquier otro ámbito de su vida diaria. Pongo el ejemplo de cuando van a recoger a su entidad bancaria pues cierta cantidad de dinero o hacer una gestión concreta, cuando caminan solos por la calle, cuando tienen que hacer cualquier gestión. Hay gente que, especialistas en estafar a este colectivo, en el que fundamentalmente observan sus conductas. Normalmente, charlando anteriormente, comentaban que suelen ser más descuidados, confían mucho más en la gente, y eso hay gente que se aprovecha de esas conductas y puede llegar a inducir a errores que puedan cometer estas personas mayores y conseguir una cuantía económica que les pueden estafar a las personas mayores. María, ¿cuáles serían las estafas más comunes, las que más se dan, la que más cae la gente, pica? Bueno, pues la verdad que prácticamente las de toda la vida. Ahora, no sé si al hilo de la crisis, quizá el tema de que las compañías, pues por ejemplo, de seguros, compañía de luz, compañía de gas, están, no las compañías en sí, sino que están sirviendo de objeto a través del cual los estafadores se hacen eco, llaman a las personas mayores, son un colectivo pues, que permanece más en casa, que están dispuestos a hablar, a dialogar más, precisamente a lo mejor por esa soledad, ¿no? que cuando uno se hace mayor siente. Y bueno, pues son objetos sobre todo de estas estafas, de gente pues, que va bien vestida, gente joven, gente educada. En ningún momento les hace sospechar que vayan a ser objeto de estafa, les comienzan a requerir pues, antiguas facturas, un vaso de agua, un boli para firmar un determinado contrato, y bueno, pues en estas caen en estas historias. ¿Llegan a presentar algún tipo de documento como que certifiquen que ellos son miembros de alguna empresa autorizada? Se han dado autorizada? casos, sí, efectivamente. ¿Incluso el ministerio? Sí, no, incluso, por ejemplo, últimamente sí que se ha dado la estafa de hacerse pasar por servicios sanitarios, y bueno, pues ya sabemos que nuestros mayores, la percepción subjetiva de la seguridad que tienen, no son un colectivo que estadísticamente tenga o sea víctima de más delitos, pero la percepción subjetiva de inseguridad que tienen sí que le hace que haya que tener más mimo con ellos y bueno, pues tener más precaución. El caso es que los estafadores pues, se aprovechan de esta situación, y como comentamos, el tema de la estafa médica, de hacerse pasar por médicos, pues siempre es un tirón, ¿no? La sociedad cada vez se hace más mayor, con cierta calidad de vida, entonces, bueno, pues a quien no le gusta que le vayan a casa a tomar la atención, facilitar un vínculo, una conversación, un diálogo y convencer en cierta manera, pues bueno, de las pesquisas o de las expectativas que tenga el estafador. Sí que sería importante añadir que, bueno, siempre hay que pedir la acreditación de aquellas personas que se personan en nuestros domicilios, en representación de la entidad que sea, y llamar por teléfono a esa asociación o a esa empresa de la cual dicen que pertenecen, ¿no? Por así decirlo, y llamar, pero nunca caer en el error de llamar al teléfono que ellos nos facilitan, que muchas veces también, pues bueno, cometemos ellos mismos, ¿no? Que yo pertenezco a esta empresa, te facilito este número de teléfono, llamamos y efectivamente al otro lado pues lo que nos encontramos es con un cómplice de esta estafa. María Luisa, comentábamos que la gente mayor es muy confiada. ¿Realmente tenéis esa percepción desde el Observatorio del Mayor? Sí. ¿Sois muy confiados los mayores? Existen dos clases de personas.
los muy confiados y las personas que tienen mucho miedo. Hay, pero muchas personas que tienen mucho miedo a salir hasta de casa. Por Yo estos misma, motivos, podemos decir, por motivo a que por le puedan pasar cosas de estas. De que han oído, que han visto en la televisión o que comprándole... Tienen yo en mi misma vivienda personas que no se atreven. A mí me suelen decir, pero ¿cómo te has atrevido? ¿Pero cómo? Y es que tienen miedo. Y luego, pues, me has preguntado si Te pregunto también si realmente es la gente confiada, si realmente se dan muchos casos, ¿veis?, de gente mayor que yo creo que se confía. Hay cantidad de veces que hasta es excesivo. ¿Comprendes? Hasta es excesivo. Porque hay que darse cuenta que una persona mayor tiene que hacer una vida en sociedad. Entonces no tiene por qué salir a las 9 de la noche, sino hay cosas que hay a las 3 de la tarde, a las 5, a las 6. Prevenir un poco, por ejemplo, las horas de salidas. Luego también yo creo que las personas mayores tienen les gusta ir a salir a la calle sin parecer que son mayores. Confiados, podríamos decir, más confiados. Más que confiados, eso, parecer lo que no te digo, ayuda, que no necesitan que por ayuda. ellos mismos pueden. Y entonces estar. pues se ponen muy guapas, se ponen con sus joyas, sus anillos, sus pendientes, y eso tienta al atracador mucho o a la persona que... al atracador que esto. ¿Qué casos tenéis se dan en el observatorio que hayas observado tú? ¿Qué tipo de casos? Pues casos... De estafas, por ejemplo. De estafas. Pues es que nos vienen al observatorio personas, por ejemplo, pues que ahora mismo me lo acaba de decir, cuando me he montado en el taxi, pues que aparecen, va una señora casi siempre sola, casi siempre sola, y entonces se acercan unas personas muy amables, muy simpáticas. ¡Uy, si a usted yo la conozco! Sí, sí, la vi el otro día. Y todavía como la persona mayor no reacciona mucho y mientras le están hablando, le están quitando las joyas que lleva o el reloj o y eso hace mucho. Y luego también se enteran de dónde viven y les preguntan cosas. Entonces se enteran de dónde viven, luego pueden ir a ese sitio a ver qué... Vigilarles de alguna manera. Y si ya tienen confianza previa, pues incluso entrar en su casa, supongo. Sí. Claro. Y una de las cosas que nosotros estamos diciendo es que, claro, hay muchas personas, ya sabréis, que viven solas y que lo que debían hacer los propietarios de la vivienda es el poner abajo, en la entrada, unas videocámaras, porque hay personas que son incapaces después de... les abren la puerta porque se ven solas, se creen... Es que, ¿sabe? Hemos venido porque en el piso o hemos visto que había se creen fuego las excusas, o lo que sea. Se creen gancho, más fácilmente, enganchadas de alguna manera. Entonces hasta les hacen, no, pues aquí no ha habido nada, claro. Y les dejan pasar. Y entonces eso de las videocámaras está bien porque luego el personal cualificado puede ver quién ha sido, quién no ha sido. Facilita la detención. Sí. María, me comentabas que uno de los casos es el del inspector, digamos, del gas. Comentamos que le suele pasar a gente mayor. Yo tengo un amigo que tiene mi edad y que le ha llegado a pasar, en piso de estudiantes, vengo a revisar el gas, él dijo, ¿de dónde vienes? Sacó, por eso te preguntaba, la documentación, no soy del ministerio, llamó incluso, hizo como que llamaba a un compañero, al final le hizo como una especie de revisión y le quitó 100 euros, como quien dice. Luego se dio cuenta a los 20 segundos, amigo, pero este ya se ha ido corriendo, como quien dice. ¿Realmente le ocurre a mucha gente joven también este tipo de estafas o mi amigo es un caso especial? Pues yo creo que su amigo es un caso especial.
Que su amigo es un caso especial, no cabe duda que todos tenemos que tener un poquito de protección, de medidas de autoprotección, y para ello, pues, por ejemplo, desde la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil se establecen políticas sociales de prevención. Los puntos que está comentando desde el Observatorio del Mayor pues coinciden, se hace una campaña. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el Plan Mayor Seguridad, que se les alerta se les aconseja de las medidas a tomar en distintos ámbitos de su vida, no solo en el domicilio particular. Y lo que hemos comentado antes, los mayores son un colectivo vulnerable, dado pues, porque nos hacemos mayores, perdemos habilidades motoras, perdemos vista, perdemos oído, somos como blanco fácil, pero sobre todo es más la percepción subjetiva de inseguridad que tienen que la que realmente hay. ¿De acuerdo? O sea, no es un colectivo que sea más estafado o más víctima de delitos que cualquier otro del sector poblacional. No lo hay. Sí que hay que tener especial cuidado o mayor atención o tener mayor precaución. Hablamos de precaución, de prevención. ¿Cuáles son en general las medidas que, por ejemplo, nos puede estar viendo una persona mayor ahora mismo? ¿Qué medidas recomendáis que tomen para prevenir estos casos? Pues importantísimo, claro. Nosotros siempre cuando les aleccionamos a ellos y vamos a impartirles charlas, que además es un sector que nos recibe con mucho cariño y siempre es muy grato las sesiones que tenemos con ellos, nosotros diferenciamos varios tipos de estatus, ¿no? Nosotros vivimos en sociedad, como bien ha dicho sí. Entonces distinguimos en la vía pública, distinguimos en los viajes, distinguimos en el domicilio, distinguimos en el banco. Hay distintas acciones que realizan a lo largo del día que sí que merecen prestar un poquito más de atención. Pues, por ejemplo, en la vía pública siempre el pasear con el bolso en el lado de la pared, pues para evitar y disuadir de lo que es el tirón, ¿no? Por ejemplo, en el domicilio siempre llamar, o sea, siempre descolgar el telefonillo cuando llaman, porque eso es señal, si no contestamos, de que allí no hay nadie en esa franja horaria que ellos insisten, con lo cual, aunque nos cueste un poco, siempre intentar levantarnos y contestar al telefonillo. En el banco, si pueden ir con algún familiar, con algún joven, a hacer las transacciones al banco, pues es mejor que vayan acompañados y evitar al sacar dinero, pues eso, a principios de mes. Además es que en Pamplona somos muy confiados y tal cual hemos sacado el dinero estamos contando allí mismo, en la calle, estamos contando el dinero, con lo cual la persona que tiene malas intenciones sabe perfectamente cuánto dinero va a hurtarnos o a robarnos en su caso. En el tema de los viajes hay muchísimas asociaciones, lo comentábamos antes, es un sector poblacional que cada vez llega con mayor calidad de vida, hay muchísimas asociaciones de jubilados con gente que está estupendamente y que es en lo que se va a convertir esta sociedad. Las tasas de natalidad cada vez bajan y cada vez tenemos una población más mayor. Entonces, pues, por ejemplo, viajan mucho. ¿Qué es lo que nos pasa? Se van de viajes, se van a los hoteles y entonces allí, pues por ejemplo, les llaman a la habitación, servicio de mantenimiento del hotel, y todas las medidas que ellos diariamente aplican en su día a día, como están de vacaciones, se les olvidan todas y dejan entrar a cualquiera en su dormitorio. Pues simplemente vamos a guardar las mismas precauciones. Si llama servicio de mantenimiento, vamos a dejarlo fuera de la vivienda, bajo ningún concepto dejarlos entrar en el interior de la misma, y vamos a comprobar con recepción que han efectivamente mandado una revisión de lo que sea, de las cañerías, de la línea telefónica, lo que sea. Entonces también cuando nos vamos de vacaciones a salud, estar un poquito más atentos. Mucha precaución. Sí, mucha Capitán, precaución. le voy a poner un caso. Llaman a mi casa, supongamos que es la estafa que ponía el ejemplo de antes, la del inspector. Y ya está dentro de mi casa el supuesto inspector, y mientras estamos hablando yo me doy cuenta de que realmente esto es una estafa. ¿Cómo le he hecho educadamente? ¿Cómo reacciono? Es desde Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, al respecto de lo que bien comentas, se han ido impartiendo charlas a colación con el Plan Mayor de Seguridad, que se imparten charlas al colectivo de personas mayores, y se les intenta inculcar una serie de medidas de seguridad que deben adoptar en esas situaciones.
Como bien dices, el tema de los estafadores de gas, falsos inspectores que acuden a un domicilio en el que pues ya puede ser una persona mayor, generalmente lo realizan con personas mayores porque pues por diferentes motivos, dificulta mucho más a los cuerpos policiales un posterior reconocimiento del autor. Y se les recomienda una serie de medidas a seguir, unas normas de seguridad de qué tienen que hacer. En ese caso que comentas, lo más importante es, pues por supuesto, no darle ninguna cantidad económica al supuesto instalador del gas, que nos facilite todos los datos de la empresa para que supuestamente trabaja, y una vez que esta persona o bien sale del domicilio, deberemos avisar a los cuerpos policiales, al 062 o al 091, y exponer el caso. Si nos resulta violento llamar a los cuerpos policiales con el falso inspector del gas o supuesto falso inspector del gas dentro del domicilio, intentaremos avisar pues, vecino o familiar, efectivamente. Entonces, eso se les intenta inculcar al colectivo de personas mayores, sobre todo en los planes mayores de seguridad, que este año 2014 pues ya hemos empezado a trabajar desde el Ministerio del Interior, tanto Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil, tanto en esos tipos de delitos como en muchos otros tipos de estafas. Antes comentábamos diferentes tipos de estafas, y tocomochos y timo de la estampita. Bueno, pues son timos que, aunque parezca mentira, todavía se vienen produciendo, sobre todo con el colectivo de personas mayores, y es importante que ellos conozcan que eso existe y que deben de adoptar una serie de medidas de seguridad. Sobre todo les intentamos inculcar que sean cautos y que estén alerta, y cualquier cosa que vean que no les resulte familiar con su vida cotidiana, o bien a través de familiares o bien directamente a 091 o 062, consulten, y pues, se desplazará al lugar una patrulla y verificará pues, si el instalador resulta ser un falso instalador de gas o un es falsa arma. Efectivamente. Nos comentaba Maribel. Pero perdona, yo creo que todo esto que estás diciendo es muy bonito y está muy bien, que es lo que se debiera de hacer, pero a mí me parece que es como un cuento que nos estás contando. ¿Por qué? Porque las personas mayores no son así. No, pero... Ya te digo que está estupendamente, que es lo que se debiera hacer. Pero tú date cuenta, una persona mayor que está sola días y días, va un señor amable, simpático, ¿tú crees que le van a preguntar todas esas cosas? Ni sabe tan siquiera una persona mayor que existe, que le pueden hacer un cambalache que en el gas, en el otro. Yo creo que ya se va anunciando en medios también para que estén un poco... Es importante inculcar. Pero yo inculcar... creo que hay que educar, educar y prevenir, pero enseñar a prevenir, y a ver si me entiendes. O sea, no ya cuando el hecho se ha solventado, se ha hecho lo que se dice, sino cómo hay que llegar un momento donde eso no pueda suceder. Precisamente por ello están estas políticas de prevención, y además la asistencia a las charlas que impartimos es masiva. Van pero luego no las ponen. ¿Cómo? Que luego no las ponen en práctica. Bueno, yo confío en que sí, en que hay un sector muy grande. Se hizo una campaña desde el Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, hace 2 años con la Unión de Cerrajeros a nivel nacional, y sí que se hizo una labor muy buena de prevención, y además el sector de mayores lo agradeció mucho. El que ayuda cantidad de casos. Sí, porque es que no nos olvidemos de que no nos centramos únicamente en personas mayores que tengan a partir de 85 años y estén solas en casas. Es que lo que comentamos, la sociedad está muy mayor cada día más, y hay personas con 60, con 65 años que entran ya dentro de este colectivo. Bueno, en teoría a partir de 65 años, y con 70 años están perfectamente bien, con
plenas capacidades y les gusta, y además agradecen que vayamos a impartirles este tipo de charlas. Son muy participativos y vamos, las muestras de cariño y de apoyo es lo que hace que a la siguiente charla vayas con más motivación, si cabe, para hablar con ellos, y muchísimas veces además estamos a su plena disposición. Y es más, al hilo de lo que estamos comentando, sí que intentamos hacerles partícipes y significarles que su colaboración es fundamental para nosotros, para la resolución de muchos casos. La policía, la Guardia Civil está en la calle, no está en los portales de los domicilios. Entonces necesitamos concienciar a este sector de que no pasa nada por llamar una y mil veces al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil, que llamen. Lo que hay que, al final, es comprobar la realidad o la veracidad de esos hechos y de esos delitos, y que para eso estamos. Hay que llamar, hay que concienciar, y su labor, la colaboración de la ciudadanía, es fundamental para nosotros. De hecho, ya ha habido esta semana atrás 2 casos, gracias a la colaboración ciudadana. Uno fueron unos daños en unos inmuebles y otro unos daños en vehículos, que gracias a la implicación de los ciudadanos que han llamado al Cuerpo Nacional de Policía y sobre sus mismos pasos han ido radiando lo que estaba ocurriendo, se ha podido detener y dar captura a estos individuos. Colaboración ciudadana y fuerzas de seguridad, entre todos podemos prevenir. Se nos acaba el tiempo, María Luisa. No, pues es que yo muchísimas. quería decirles una cosa. Un segundo tiene que ser, porque se nos acaba. Pero además no hay tiempo. Muy necesario para las personas mayores. Existen unos medallones que se llevan las personas mayores para cualquier caso, tanto digo robos o como para enfermedades, pero que está conectado, y puede servir para alertar, porque muchas personas, aunque digan que está muy bien, pero que no sabemos hacerlo. Entonces, sin embargo, ese medallón puede ayudar mucho más y facilitar el que vaya un cuerpo de policía. Asistencia telemática. Nos quedamos con ello. Muchísimas gracias a los 3 por venir. A ustedes les esperamos dentro de una semana. Hablaremos de donación de órganos y también de un tema que todavía no hemos hablado ni implicados, los comedores sociales. Les espero dentro de 7 días. Pasen una feliz semana.